manda Jesús con sus dichos, lo ejecuta con sus hechos. Esta palabra hallaremos respuesta posteriormente en el pequeño consejo que les voy a decir en esta tarde. Y es que la palabra de Dios es perfecta. Nadie le puede encontrar ningún fallo a la palabra del Señor, porque hay una armonía. Porque como Él era el inspirador, que a través de sus siervos y a través de todos los que escribieron la Biblia, como Él era el inspirador y Él es perfecto, la palabra es perfecta. Entonces yo, hermanos míos, leyendo la Biblia, encontré una relación en dos capítulos diferentes, que Jesucristo, en algún momento de su ministerio en la tierra, el Señor predicó, pero luego lo ejecutó. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba con sus discípulos y les empieza a hablar sobre que cuando le den en una mejilla, pongan también la derecha. Sobre que cuando alguien le pida que vaya con él 1 milla, vaya con él 2. Que al que le pida el sombrero también le deje la capa. Y que si solo amas a los que te aman, ¿qué diferencia tenemos? ¿Saben? Antiguamente, la gente, la sociedad, era muy discriminada según su estatus social. Para que lo entiendan en otras palabras. La mejor forma de ordenar una empresa es mediante una jerarquía. Se lo voy a explicar en esta tarde. Nos vamos a imaginar, imagínense una pirámide en la cual abajo, en una empresa, la ocupan los operarios, abajo, en el último nivel. En un segundo nivel, lo ocupan los encargados de zona, que son los que se encargan de cada zona, por ejemplo, la zona de almacenaje, zona de carga, zona de recepción y zona de expedición. Más arriba, lo ocupa el encargado general y a la cabeza el director. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor se encontraba en el monte Calavera. Y dice la palabra de Dios, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Vamos a ver. Perdón, hermanos, es el... Y dice la palabra de Dios, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, y más adelante dice, y llevando, tomaron a cierto Simón de Cirene que llevaba del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres oraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y pues vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. Y dice la palabra de Dios, dice, y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaran al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Amén. ¿Saben? Aquí cuando yo leía este pasaje podía analizar varias situaciones en las que el Señor se encontraba. Y era que el demonio no sabe, la Biblia no dice ni especifica que el demonio estaba detrás de todas estas burlas. Pero podemos analizar y ver que era el último combate que tenía el demonio para poder humillar a Jesús y poder romper con el propósito que tenía el Señor de redención para toda la humanidad. Entonces dice la palabra del Señor que los ciudadanos, los sacerdotes, los soldados, le burlaban y le petubiraban, hermanos míos. Jesús era burlado por toda clase. Y es que el demonio, no sabemos si el demonio o el enemigo, pero escogió lo más alto en la jerarquía de aquellos días. En aquellos días quien no tenía dinero se encontraba y ocupaba el puesto más bajo de la jerarquía. Pero quien trabajaba para el gobierno, como los soldados,
quien tenía relación con el gobierno, como los principales sacerdotes y maestros de la ley, esos ocupaban una posición más alta en la sociedad de aquellos días. Es decir, que sus comentarios tenían más repercusión en el pueblo que un ciudadano. Entonces, cuando Jesús se encontraba en la cruz, no recibió solo burla de, a lo mejor, de algunos ciudadanos, recibió burla de soldados, recibió burla de sacerdotes, recibió burla de maestros. ¿Quién tenía repercusión en aquel pueblo? ¿Para qué? Para que fuese vituperado, para que fuese humillado, para que fuese tomado como algo falso, como algo de mentira. Pero cuando el Señor tenía la situación a favor de él, cuando podía demostrar más que nunca que vinieran horcas de ángeles, que viniera quizás el Espíritu Santo, que se postrara ante él como cuando fue bautizado, el Señor no decidió hacer nada de eso, sino que hubo uno de los malhechores que le pidió que por favor, que cuando se fuera al cielo se acordara de él. ¿Y qué hizo el Señor? Aplicó la misericordia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué forma más distinta de trabajar! Tú me atacas con la jerarquía, con la sociedad, con los altos cargos de aquellos días, pero yo aplico la misericordia. Yo hoy le doy gracias al Padre de que aquí en Oliva el Señor ha establecido misericordia con gente arrepentida cada día, con gente que quiere de Dios cada día, con gente que quiere ver a Dios y sentir al Espíritu Santo cada día, con gente que tiene al mundo por vanidad de vanidades, con gente que quiere irse al cielo el día de mañana, con gente que a lo mejor ha perdido a sus seres queridos. Y el Señor no tiene más que por qué decir y aplicar. De cierto os digo que el día mañana estaréis conmigo en el paraíso. Amén. Es una promesa cumplida para cada uno de ustedes. Es una promesa viva y que está en nuestro corazón gracias al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es por eso que el Señor me impresionaba. Porque al Señor no le hacía falta, señores, no le hacía falta usar los grandes cargos de aquellos días. 12 hombres. Uno era pescador, otro recaudador de los impuestos. ¿Sabe lo que me impresiona? Que la mayoría del porcentaje del pueblo gitano no tenemos cultura, quizás a lo mejor no tenemos educación, no somos arquitectos, no somos oftalmólogos, no somos cirujanos, no somos doctores, no somos grandes inventores de la nueva aerodinámica de los vehículos. No, hermanos, quizás no tenemos estudios, pero el Señor ha roto con la jerarquía humana. El Señor rompe la estructura de la jerarquía que edifica este mundo, que si no tienes estudios no eres grande, pero el Señor coge un puñadico de gitanos y dice: vosotros sois mi cuerpo, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois de alto negocio. ¡Qué bien! Me impresiona. Yo no tengo estudios, hermanos, pero me impresiona la misericordia que Él ha aplicado a nuestras vidas. Y eso era lo que quería decirles en esta tarde. Bien. El Señor ha establecido misericordia con su pueblo. Soy de Dios. Se respira ambiente de Dios. Que Dios le bendiga mucho.